Mi nombre es Alicia y esta historia ocurrió hace aproximadamente 15 años. Viajaba en un autobús de madrugada desde Monterrey a Guadalajara. Era una noche fría de noviembre y la carretera estaba oscura y casi desierta. Apenas eran las 3 de la mañana. Recuerdo que todos los pasajeros estaban dormidos. Yo intentaba descansar, pero una extraña inquietud me mantenía despierta. El autobús avanzaba por una vieja carretera que cruzaba un puente famoso por las historias de apariciones y sucesos paranormales. Mientras el autobús cruzaba el puente, el motor se apagó de repente y el vehículo se detuvo en medio del puente. El chofer intentó varias veces arrancar el motor sin éxito. De repente, se escucharon golpes en el techo del autobús como si alguien caminara sobre él. Los golpes cesaron y un silencio sepulcral llenó el ambiente. Los pasajeros comenzaron a despertarse, alarmados por la situación. El chofer salió a investigar, llevando consigo una linterna. Desde mi asiento pude ver cómo el haz de luz de la linterna del chofer se movía alrededor del autobús, iluminando brevemente las oscuras figuras de los árboles y la estructura oxidada del puente. La tensión dentro del autobús era palpable. Todos estábamos pendientes de los ruidos extraños que venían del exterior. De pronto, escuchamos un grito ahogado. La linterna del chofer cayó al suelo y se apagó, sumiéndonos en la oscuridad completa. El pánico se apoderó de nosotros. Algunos pasajeros comenzaron a gritar y a llorar, mientras otros intentaban mantener la calma. Un hombre decidió bajar del autobús para buscar al chofer, y aunque varios intentaron disuadirlo, su determinación fue mayor. Después de unos minutos que parecieron eternos, el hombre regresó pálido y temblando. Contó que había encontrado la linterna del chofer, pero no había rastro de él. Lo más perturbador fue lo que vio en el suelo: marcas de arrastre que se dirigían hacia el borde del puente, como si algo o alguien hubiera arrastrado al chofer fuera del camino. En ese momento, otro autobús apareció en la distancia. Sus faros iluminaron el puente y nos llenaron de una breve sensación de alivio. El segundo autobús se detuvo detrás del nuestro, y su chofer, acompañado de un par de hombres, se acercó a ayudarnos. Después de escuchar nuestra historia, nos dijeron que habían oído leyendas sobre el puente. Se decía que años atrás una familia entera había sido asesinada allí, y desde entonces su espíritu atormentaba a los que cruzaban el puente de noche. Con la ayuda del segundo autobús logramos salir de allí y continuar nuestro viaje. Sin embargo, el chofer nunca apareció. Aquella experiencia me marcó profundamente, y todavía hoy, al recordar esa noche, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me llamo Martín, y hace 20 años trabajaba como conductor de autobuses en una compañía de transporte. Una noche de verano, alrededor de las 2 de la mañana, me encontraba conduciendo un autobús en una carretera desierta entre Tijuana y Mexicali. Era una noche calurosa y el desierto parecía más inhóspito que de costumbre. Llevaba pocos pasajeros, casi todos dormidos. De repente vi una figura sombría en medio de la carretera. Frené bruscamente para evitar atropellarla. La figura, que parecía una persona envuelta en una especie de capa, simplemente se desvaneció ante mis ojos. Los pasajeros se despertaron por el frenazo y comenzaron a preguntarme qué había pasado. Les expliqué lo que había visto, pero nadie más había notado nada. Decidí continuar el viaje, aunque muy nervioso. Unos kilómetros más adelante, la misma figura apareció nuevamente, esta vez en el borde de la carretera. Intenté ignorarla y seguir conduciendo, pero una sensación de miedo intenso me invadió. Al llegar a la próxima parada, un pequeño pueblo llamado La Rumorosa, algunos pasajeros y yo decidimos quedarnos allí hasta el amanecer. Nunca supe quién o qué era aquella figura, pero jamás volví a tomar esa ruta de noche. Aquella noche en La Rumorosa, los habitantes del pueblo nos contaron historias sobre apariciones en la carretera. Se decía que en esa zona del desierto, muchos años atrás, un grupo de viajeros había muerto de sed y agotamiento. Desde entonces, sus espíritus vagaban por la carretera, buscando ayuda y agua. Uno de los ancianos del pueblo nos mostró un viejo mapa con marcas de los lugares donde habían ocurrido más avistamientos. Pasamos el resto de la noche en el pueblo tratando de dormir en una pequeña posada. Los pocos pasajeros que quedaban conmigo estaban igual de asustados, y nadie se atrevía a hablar sobre lo que había sucedido. Cuando finalmente amaneció,
Nos preparamos para continuar nuestro viaje, agradecidos por la luz del día que nos daba una sensación de seguridad. Esa experiencia cambió mi vida. Aprendí a respetar las leyendas locales y a ser más cauteloso en mis viajes nocturnos. Aunque he seguido trabajando como conductor, siempre evito tomar la ruta de la Rumorosa después del anochecer. A veces, cuando estoy solo en la carretera, no puedo evitar mirar por el retrovisor temiendo ver nuevamente aquella sombra en el desierto. Soy Javier, y esto me sucedió cuando tenía poco más de 30 años trabajando como chofer de autobuses. Era una noche de abril, cerca de la medianoche. Estaba conduciendo de Puebla a Oaxaca. El autobús iba casi vacío, solo con unos pocos pasajeros. Mientras avanzábamos por una carretera sinuosa en medio de la montaña, noté que había un niño sentado en uno de los asientos vacíos al final del autobús. Pensé que sería el hijo de algún pasajero, pero cuando pregunté, nadie parecía conocer al niño. Lo más extraño era que el niño no respondía cuando le hablaba. Decidí detener el autobús en una estación de servicio para aclarar la situación. Sin embargo, cuando me acerqué al asiento del niño ya no estaba. Revisamos todo el autobús y no había rastro de él. Los pasajeros, asustados, insistieron en continuar el viaje sin más demoras. A la mañana siguiente, al llegar a Oaxaca, conté la historia a otros conductores y uno de ellos me dijo que un niño había desaparecido en esa carretera hacía varios años y que su espíritu se aparecía de vez en cuando en los autobuses. Desde entonces, evito esa ruta siempre que puedo. Esa noche en la estación de servicio, decidí investigar un poco más. Hablé con el encargado de la estación, un hombre mayor que parecía conocer muchas historias locales. Me contó que hace unos 10 años, un niño llamado Pedro había desaparecido mientras viajaba con su familia por esa misma carretera. La familia había parado en la misma estación para descansar y el niño, curioso como era, se había alejado demasiado y nunca regresó. A pesar de una extensa búsqueda, nunca encontraron su cuerpo. El encargado me mostró una fotografía antigua del niño y, para mi horror, reconocí al pequeño pasajero que había visto en el autobús. Desde esa noche, empecé a llevar un pequeño juguete conmigo en cada viaje, en memoria de Pedro, esperando que su espíritu finalmente... Me llamo Teresa, y esto ocurrió hace 12 años cuando era pasajera en un autobús que iba de San Luis Potosí a Zacatecas. Era una noche de otoño, las 9 de la noche, y el viaje transcurría con normalidad. El aire fresco de la sierra se colaba por las ventanas ligeramente entreabiertas, mientras las luces del autobús parpadeaban tenuemente en la oscuridad de la carretera. La mayoría de los pasajeros dormían o se mantenían en silencio, absortos en sus pensamientos. Yo había decidido visitar a una amiga en Zacatecas y aunque el viaje era largo, me resultaba cómodo y familiar. De repente, alrededor de las 11 de la noche, la radio del autobús empezó a emitir estática. Al principio nadie le prestó demasiada atención, pero la estática se intensificó, llenando el ambiente con un zumbido perturbador. El chofer intentó ajustar la frecuencia, pero la estática persistía. Entonces, de entre el ruido blanco, emergió la voz de una mujer pidiendo ayuda. La voz era angustiante y decía que estaba atrapada en algún lugar cercano. Su tono desesperado cortaba el aire, haciendo que todos los pasajeros se erizaran. «Por favor, ayúdenme. Estoy en el kilómetro 20 de la sierra. Han atacado mi camión, necesito ayuda». La voz se entrecortaba y resonaba con una claridad escalofriante. El chofer intentó apagar la radio, pero no pudo. La voz continuaba, entre sollozos y palabras ininteligibles, detallando su ubicación y mencionando un grupo armado que la había interceptado. El pánico comenzó a apoderarse de los pasajeros. Algunos intentaban calmar a los más asustados, mientras otros trataban de razonar con lo que estaba sucediendo. La voz de la mujer se cortó abruptamente y la música volvió a sonar como si nada hubiera pasado. El contraste entre la angustia de la voz y la música alegre que ahora sonaba en la radio era desconcertante y perturbador. Al llegar a una estación de autobuses en un pequeño pueblo llamado Real de 14, algunos pasajeros decidieron bajarse, demasiado asustados para continuar.
Yo me quedé y hablé con el chofer. ¿Qué fue eso que acaba de pasar?, le pregunté intentando controlar el temblor en mi voz. El chofer, un hombre robusto y experimentado, con ojos que reflejaban más historias de las que podría contar, me dijo que no era la primera vez que ocurría algo así. Mira, dijo con voz baja y grave, hace años una mujer fue secuestrada y asesinada en esta área. Su espíritu intenta advertir a los viajeros. Se llamaba Marta, era periodista y estaba investigando actividades ilegales en la región. Fue capturada y nunca más se supo de ella. La última vez que alguien escuchó de ella fue a través de una llamada desesperada a su redacción, mencionando la misma ubicación que oímos en la radio. La historia del chofer me dejó helada. Según las leyendas locales, Marta había descubierto un cartel que operaba en las sombras de la sierra. Su valentía y determinación para exponer la verdad la llevaron a un destino trágico. La gente del pueblo hablaba de ella como un alma valiente, atrapada entre la vida y la muerte, condenada a advertir a otros para que no sufrieran el mismo destino. En Real de 14, mientras esperábamos para continuar nuestro viaje, decidí investigar un poco más sobre Marta. Hablé con algunos de los lugareños quienes confirmaron la historia del chofer. Marta era una joven intrépida, conocida por su coraje y su voluntad de enfrentar el peligro para sacar la verdad a la luz. Su desaparición había dejado una marca profunda en la comunidad. En la pequeña plaza del pueblo, había una placa conmemorativa en su honor, recordando su valentía y trágico final. Uno de los ancianos del pueblo, don Manuel, me contó más detalles sobre las circunstancias de su desaparición. Marta estaba cerca de descubrir algo grande. Esa noche hizo una llamada a su jefe, diciendo que tenía pruebas contundentes, pero antes de que pudiera decir más, la llamada se cortó. Al día siguiente, encontraron su camión abandonado en el kilómetro 20 de la sierra, pero de ella no había rastro. Desde entonces, algunos viajeros han escuchado su voz en la radio, siempre pidiendo ayuda, siempre en la misma ubicación. El miedo y la tristeza me invadieron. Decidí quedarme en el pueblo esa noche, incapaz de continuar el viaje con la mente tranquila. La posada donde me hospedé era un lugar acogedor, aunque el ambiente era pesado por la reciente experiencia. Los dueños, una pareja amable y mayor, me ofrecieron un té caliente y escucharon pacientemente mi relato. Hace poco más de un año, dijo la mujer, un grupo de turistas también escuchó la voz de Marta. Estaban aterrorizados, pero uno de ellos, un joven periodista, decidió investigar más a fondo. Pasó semanas aquí, hablando con los lugareños, revisando viejos archivos. Al final descubrió que Marta había recopilado una cantidad considerable de pruebas contra el cartel. Se rumora que esas pruebas están escondidas en algún lugar de la sierra, esperando ser encontradas. Esa noche apenas pude dormir. Las palabras de Marta resonaban en mi mente, su desesperación, su valentía. Al día siguiente, al amanecer, decidí visitar el lugar donde su camión fue encontrado. Con la ayuda de don Manuel, llegamos al kilómetro 20 de la sierra. El lugar estaba envuelto en un silencio inquietante. La vegetación había crecido, ocultando cualquier rastro del pasado, pero el ambiente era pesado, cargado de una energía palpable. Don Manuel me mostró el lugar exacto donde el camión de Marta había estado. Aquí es, dijo, señalando un área cubierta de arbustos. Desde entonces muchos han tratado de encontrar las pruebas que dejó, pero nadie ha tenido éxito. Pasamos unas horas explorando la zona, pero no encontramos nada. Sin embargo, la visita me permitió entender la magnitud de lo que Marta había enfrentado y el peligro que aún podía estar presente. Al regresar al pueblo, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que la historia de Marta no era solo una leyenda, era una advertencia para todos nosotros. Después de aquella experiencia, nunca volví a viajar de noche por esas carreteras. Cada vez que paso por Real de 14, no puedo evitar recordar la angustia en la voz de Marta, y me pregunto si algún día su espíritu encontrará descanso. Tal vez, algún día, alguien encontrará las pruebas que recopiló, y su historia tendrá un cierre. Mientras tanto, su voz sigue siendo un eco de advertencia en las noches oscuras de la sierra, una memoria persistente de su lucha y su valentía. Me llamo Carlos y esto ocurrió hace 15 años, cuando era chofer de un autobús que viajaba regularmente de Chihuahua a Durango. Era una noche de verano, y la luna llena iluminaba débilmente la carretera
mientras conducía por la conocida Ruta del Silencio, un tramo desolado y solitario. Eran las 10 de la noche y el viaje transcurría con normalidad, hasta que llegamos al tramo donde la leyenda decía que ocurrían cosas inexplicables. Alrededor de la medianoche, el autobús comenzó a emitir extraños crujidos. Los pasajeros, la mayoría dormidos, no parecían notar los ruidos, pero yo estaba cada vez más inquieto. Miraba a través del espejo retrovisor, esperando no encontrar nada fuera de lo normal. Sin embargo, fue entonces cuando vi algo que me dejó helado. Una figura oscura parada en medio de la carretera, justo delante del autobús. Frené bruscamente, despertando a varios pasajeros que se sobresaltaron. La figura no se movió, solo se quedó ahí, inmóvil. Era una mujer vestida con un largo vestido blanco que ondeaba ligeramente con el viento nocturno. Su rostro estaba pálido y sus ojos, vacíos, parecían mirarme directamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y la tensión en el autobús se volvió palpable. «¿Qué está pasando, chofer?», preguntó un hombre desde los asientos traseros, mientras otros pasajeros empezaban a murmurar nerviosos. Sin saber qué responder, bajé del autobús con una linterna en mano, decidido a enfrentar a la extraña aparición. Cuando me acerqué a la mujer, pude ver que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a unos pocos centímetros del pavimento. Un susurro suave y gélido se escapó de sus labios. «No sigas adelante. El peligro acecha en la oscuridad». Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejando una sensación de vacío y frío que me penetró hasta los huesos. Regresé al autobús temblando. Los pasajeros, al ver mi rostro pálido, supieron que algo terrible había sucedido. Intenté arrancar el motor, pero el autobús no respondía. Los murmullos se convirtieron en gritos de pánico cuando el autobús entero quedó envuelto en una oscuridad absoluta. Ni siquiera las luces de emergencia funcionaban. En medio de la confusión, un anciano que viajaba con nosotros se levantó y pidió calma. «Todos deben quedarse quietos y en silencio», dijo con una voz autoritaria y serena. «La Ruta del Silencio se llama así por una razón. No hagan ruido, y estaremos a salvo». La tensión en el autobús era palpable mientras todos seguíamos las instrucciones del anciano. Los segundos se hicieron eternos en aquel silencio sepulcral. Entonces, escuchamos un susurro, casi imperceptible al principio, pero que gradualmente se hizo más fuerte. Era una mezcla de voces, un murmullo colectivo que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Las voces hablaban en un idioma que no reconocía, y su tono era agudo y doloroso. Podía sentir que cada palabra cargaba una advertencia, una historia de dolor y pérdida. El anciano, que parecía comprender lo que las voces decían, se santiguó y comenzó a rezar en voz baja. Los demás pasajeros lo imitaron, esperando que sus plegarias los protegieran. De repente, el autobús comenzó a temblar violentamente. Las ventanas vibraban y un viento gélido llenó el interior, aunque todas las ventanas estaban cerradas. En medio de la conmoción, una niña pequeña que viajaba con su madre empezó a llorar. Su madre intentaba calmarla, pero el llanto de la niña se mezcló con el coro de susurros, aumentando la sensación de caos y miedo. Finalmente, tras lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos, el temblor cesó y las voces se desvanecieron. El autobús se quedó en un silencio absoluto, roto solo por los sollozos ahogados de la niña y el suspiro de alivio de los pasajeros. Intenté arrancar el motor de nuevo, y esta vez milagrosamente funcionó. Nos pusimos en marcha lentamente, con todos los ojos fijos en la oscuridad exterior. Llegamos a nuestro destino en Durango al amanecer, exhaustos y aterrorizados por la experiencia. Al bajar del autobús, el anciano se me acercó y me dio una palmada en el hombro. «La Ruta del Silencio guarda muchos secretos, joven», me dijo con una sonrisa triste. «Algunos dicen que son las almas de aquellos que perdieron la vida en accidentes. Otros creen que es un portal a otra dimensión. Sea lo que sea, es mejor no tentar al destino». Desde ese día, siempre he evitado la Ruta del Silencio, prefiriendo caminos más largos pero menos cargados de misterio y peligro. Cada vez que escucho una historia sobre esa carretera, no puedo evitar recordar aquella noche y la advertencia de la mujer fantasma. En mi mente, su rostro pálido y sus ojos vacíos siguen siendo un recordatorio de que algunas rutas no deben ser recorridas, no importa cuán urgente sea el viaje.